Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y hoy os traigo un vídeo que alguno de vosotros me habéis pedido porque muchas veces lo he comentado y hoy vamos a empezar a verlo, ¿vale? Sé que va a subirse el vídeo un poco tarde, he intentado recopilar toda la información, he intentado hacer lo mejor posible para que el vídeo quede bastante claro y sobre todo ayudaros. Vamos a empezar por, yo creo que los jugadores que más gustan a todo el mundo o que más aprecio tienen, que son los legendarios, porque bueno, los míticos quitando a Dipriet no ha aparecido ninguno aún. Entonces vamos a hablar primero de los legendarios, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí una lista, ¿vale? Que como estáis viendo, esto no es mío. Esto está currado por nuestro compi y administrador del grupo de Facebook, el señor Bebé. Si no estáis en el grupo, os animo a que os unáis. O sea, vamos a intentar ayudaros en lo que se pueda. Y verdaderamente desde que conozco el grupo se me ha hecho mucho más ameno jugar a este juego. Yo antes, como ya he dicho en algunos vídeos, siempre jugaba solo. Mis compis o colegas de aquí, verdaderamente de la vida real, por así decirlo, no jugaba ninguno. Y a raíz de meterme en este grupo y empezar a compartir experiencias con otros jugadores del juego, pues verdaderamente me hizo que valorara mucho más el juego y de hecho me metiera en el mundo de YouTube. Vale, pues ahora después de haberos comido la cabeza con un poquito de mi historia, ¿vale? Os muestro aquí, ¿vale? A todos los jugadores legendarios que hay en el juego, ¿vale? Como estáis viendo, están por posición, bueno, está el nombre, posición y el nivel de media que cogen cada uno, ¿vale? Está desde el nivel 1 hasta el nivel 12, ¿vale? Vemos que están ordenados de los que más media cogen a los que menos. Vemos que uno de los que más media cogen es el señor Manu Difort, el portero, único portero legendario que hay en el juego, ¿vale? Lo sigue Van der Wiel, sería el mejor defensa, por así decirlo, aunque claro, habrá que ver las estadísticas que tiene, pero bueno, el nivel de media sería el más alto. El siguiente sería el señor Kevin De Pass. Mucha gente infravalora a este jugador y es un pepinazo. Sé que la media de Kevin De Pass, ahora iremos viendo la media de cada jugador, vemos que es un poquito, pues eso, plana, o sea, siempre tiene la misma estadística exceptuando en una, si no me equivoco. Luego en los delanteros vemos que está el señor Lionel, el señor Samba King, que los dos van a terminar con la misma media. Con un puntito menos va a quedar Kylian Mbappé. Y luego ya nos pasamos al centro del campo para acompañar a Kevin De Pass, que estaría el señor Faraón, que vemos que se quedaría con una media de 137 puntazos. Y el siguiente defensa, que para mi gusto y verlo aquí me sorprende, es el señor Tarzán de Camas, que para mí, sinceramente, de los que he probado es uno de los peores defensas que hay junto con el loco. Pero bueno, estamos viendo que está ahí en una posición también ya centro de la tabla de los legendarios. El siguiente es Ronaldo. Para mí una pena porque Ronaldo yo pienso que debería estar ahí en el trono con el señor Lionel y Samba King, pero bueno, nosotros no ponemos las estadísticas. Luego vemos al señor Manu, un jugador que aún no tengo, que me gustaría tener. Y sobre todo es la rayita que tiene aquí en el pelo, que a mí me chifla. Sabéis que me llaman los jugadores que tengan así los pelos raros. Y la verdad es que lo vemos ahí que está compartiendo puntuación con el señor Ronaldo. Si vemos, las medias tampoco son muy distantes, O sea, estamos hablando de que el mejor al nivel 12 tiene 138 y el peor 131. O sea, son 7 puntitos, perdón. Así que las medias tampoco son muy escandalosas. Le sigue después de Manu, lo sigue el loco defensa, que para mí es el más lento que lanzar una piedra y esperar a que corra, porque vamos, es que es impresionante. El señor Waka Waka, que para mí, de los defensas que tengo legendarios, para mí es el mejor, ojo con esto, porque para mí es el mejor conjunto con Van der Wiel. Y luego tenemos a Super Son, un centrocampista que me molaría tener, que aún no tengo, que a mi parecer es bastante rápido, o al menos cuando juego contra él es bastante rápido. Maestro Paul lo tenemos, es un jugador bastante lento, tiene un pase bastante bueno. Y bueno, vemos que está ya en la tabla, en la parte baja de la tabla. Y el señor Black Belt, junto con Espina, de los delanteros peores del juego. Vale, a ver, yo voy a dar mi opinión, y es mi opinión. Yo juraría,
juraría no, yo pienso que Black Belt debería estar más arriba, mucho más arriba, ¿vale? Porque sabemos que el señor Zlatan en la vida real es un jugador que marca diferencias, como a lo mejor no tan bestias como un Lionel, o como un Neymar, o como un Kylian, pero que le subiría unos puntitos de media, la verdad es que sí, chicos. Y el señor Espina, ¿vale? Que todos pensamos que es Eric Cantona. Bueno, el señor Ansaldi piensa que es Alex Ubago. Pero bueno, nos vamos a quedar con que es Eric Cantona. Y ya hubo un pequeño debate en el grupo de Facebook. Y es, ¿por qué está aquí el señor Cantona antes que, por ejemplo, David Beckham? Si David Beckham es un jugador mítico, ¿por qué Espina, que es un jugador mucho más, bueno, mucho más no, pero unos cuantos años más viejo que Beckham, está aquí? Es algo que me causa la duda. Igual alguno de vosotros lo sabéis, pero yo pienso que no debería estar aquí. A muy malas estaría en los míticos. Pero bueno, chavales, una vez vista toda la tabla, que os la voy a dejar por aquí por si queréis echar un ojo, vamos a entrar a ir viendo uno por uno las posiciones, ¿de acuerdo? Así que esto es por aquí y ahora nos vamos con el primero, que vamos a empezar por los porteros. Nos vemos ahora. Vale, chicos, pues estamos por aquí y el primer jugador que vamos a mirar es el señor Manu Difort, el portero legendario que tiene el juego, ¿vale? Y ahora vamos a hacer... Y vamos a aparecer, esta en la pantalla mía de mi juego, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al señor Manu Difort, que yo lo tengo a mísero nivel 2. Bueno, que pienso que habrá gente que no lo tenga y bueno, me puedo sentir afortunado por eso. Y bueno, lo que vamos a intentar calcular son las estadísticas de cada jugador al nivel máximo, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Cada nivel sube 9 puntos. Y por lo cual cada estadística aumenta 9 puntos a lo que tiene. Así que podríamos estar hablando que el señor Manu Difort a nivel 12, ¿vale? Con un 138 de media, llegaría a alcanzar ni más ni menos que estas habilidades, ¿vale? Llegaría a un tiro de 139, un pase de 132, un sprint de 134, una entrada de 137 y reflejos de 147. Vemos que es una salvajada al lado de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. No sé si habrá alguien en el juego que quitando los hacks haya conseguido conseguir este jugador a estos niveles, pero bueno, vemos que es una verdadera salvajada. Y bueno, chicos, os dejo por aquí los datos un poquito para que le echéis un ojo y lo siguiente que vamos a hacer es pasar con los defensas, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en... ya. Vale, chicos, pues ahora estamos con los defensas. Vamos a empezar por Van der Wiel y vamos a terminar por Waka Waka, ¿de acuerdo? Supuestamente Van der Wiel es el mejor y Waka Waka es el peor, ¿vale? Vemos que la diferencia de nivel es, pues eso, 7 puntazos de uno a otro. Lo que voy a hacer es primero sacar por aquí al señor Van der Wiel y lo segundo, sacar las estadísticas que tendría Van der Wiel cuando subiera el nivel 12. Vemos que este jugador, pues su fuerte es el aguante y la entrada, ¿vale? Y vemos que tanto el tiro como el pase como el sprint lo tienen bastante igualado. Así que es un jugador a tener en cuenta, ¿vale? Sabéis que me gustan los jugadores rápidos, pero bueno, 133 puntos a ese nivel yo creo que tiene que ser bastante rápido dentro de lo que cabe, ¿vale, chicos? Bueno, una vez visto esto, lo siguiente que vamos a hacer, esto lo cerramos por aquí y vamos a sacar al señor Tarzán de Camas, que sería este, y sus estadísticas serían estas al nivel 12. Que vemos aquí al señor Tarzán de Camas, vemos que es bastante lento, pero tiene un buen pase y una buena entrada. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso que el minifútbol están premiando a los defensas cuanto más pase tienen y más entrada, porque si recordamos Van der Wiel también tiene bastante entrada, así que son dos estadísticas a tener en cuenta en los defensas. ¿Cuál sería la tercera mini Kaiser para ti? Sprint, tío. De hecho sería la primera, ya lo sabéis, pero bueno, es el juego, yo pongo lo que pone el juego y os doy mi opinión, eso es, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es cerramos esto y el siguiente jugador es el Loco. El Loco tenemos las estadísticas por aquí, vemos que el Loco donde más despunta es en la entrada, que raro, como si Tarzán y Van der Wiel no tuvieran la entrada. Y lo siguiente que vemos muy parejo es el pase y el aguante, ¿de acuerdo, chicos? Recordar, estamos subiendo 9 puntos por nivel, entonces estamos hablando que si lo tengo a nivel 2 y le sumamos 10 niveles para llegar al nivel 12, estaríamos sumando 90 puntos a sus estadísticas, ¿de acuerdo? Por eso quedarían más o menos así, ¿de acuerdo? Yo creo, juraría que es así. Si alguno me puede decir que no, me lo dejéis por los comentarios, ¿vale? Y yo, pues
en el siguiente vídeo rectificaré lo que tenga que rectificar, ¿vale, chicos? El siguiente que vamos a sacar es ni más ni menos que el señor Waka Waka, que personalmente para mí es el mejor de los 4. ¿Por qué? Porque es el que más sprint tiene, pero bueno, vemos que en el juego no lo premian tanto, vemos que su fuerte son el sprint, o sea, por eso para mí es el mejor en este caso. Y el señor, bueno, y la señora entrada, que la tiene a 130, más el aguante que la tiene a 100, o sea, la entrada al 134 y el aguante al 130, chavales. Así que vemos cuáles son las estadísticas. Si os interesa verlas, pues simplemente echáis un poquito, ¿vale?, para atrás el vídeo y vais viendo cada una cuál es. Yo lo estoy intentando traer lo más completo posible. Hubiese sido más completo si lo hubiese traído todos los niveles, pero claro, si me hubiese hecho un vídeo, pues que hubiese durado días. Entonces voy a intentar juntarlos un poquito. Si os interesara saber cuál defensa es por nivel, pues puedo hacer un vídeo, pues Waka Waka, y poner todos los niveles que tendría y todas las medias, pero yo creo que eso lo podéis sacar también vosotros sin ningún problema. Yo más o menos os doy la idea y la cosa sería así. Terminamos con el señor Waka Waka y ahora nos vamos a ir con los centrocampistas, chicos, así que nos vemos ya.